intercambio que vamos a tener entre nuestro programa Pilares y la delegación cubana que viene para el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Tenemos a la doctora Aleida Guevara, especialista en pediatría, directora del Centro de Estudios Ernesto Che Guevara. Bienvenida. Aleidita, bienvenida. Tenemos a Gerardo Hernández, graduado de Relaciones Internacionales y caricaturista, uno de los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos por denunciar actos terroristas financiados y organizados desde Estados Unidos. Es coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, ha participado en tareas internacionalistas y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Gerardo, bienvenido. Y Yusuan Palacios, licenciado en Derecho, presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y también director del Museo Fragua Martiana. Y también nuestro coordinador del programa Pilares, Paulo César Martínez López, licenciado en Economía, coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación, miembro ya hace muchos años de la solidaridad con Cuba y con los pueblos de América Latina. Vamos a comenzar. El evento está pensado en 2 momentos, uno en el que habrá un intercambio con la doctora Aleida y Gerardo, y vamos a hacer un breve cierre para que después tengamos un intercambio con Yusuan Palacios. Y bueno, ahí otra sorpresita. Sean bienvenidos a México. El programa Pilares está muy contento de tenerlos aquí. El movimiento mexicano también está muy feliz de que estén ya a unos días de iniciar nuestro encuentro. ¿Quién puede negar que los lazos entre Cuba y México son inquebrantables? Como afirmara nuestro cineasta Emilio El Indio Fernández, Martí logró fusionar en un solo corazón a Cuba y México. Sean bienvenidos a México, el México de Zapata, de Villa, de Juárez, el mismo que abrigó a Mella, a Fidel, que fue testigo de la transformación del doctor Guevara en nuestro guerrillero heroico. Testigo también de las charlas interminables entre Fidel y el Che. Bienvenidos a México, el México del Cuate y del Yate Granma. Sepan que aquí estarán siempre abiertos los brazos para recibirlos, que siempre habrá oídos atentos para aprender de ustedes y su proceso revolucionario, que siempre encontrarán amor y solidaridad por el ejemplo de resistencia que significa para su revolución y su heroico pueblo para los pueblos de América Latina. Sepan que aquí también, cada día, levantamos nuestra voz exigiendo abajo el bloqueo y que no podrán jamás quebrantar los lazos ni derrumbar lo ya construido entre nuestros pueblos, aún con sus guerras mediáticas y los miles de dólares que se invierte para el enemigo. Nosotros también somos un pueblo de patria o muerte y los acompañaremos siempre. Y como lo declarara nuestro presidente, junto a él también no apostamos ni apostaremos al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Sean bienvenidos. Pues me toca dar la bienvenida a nuestra compañera Ana, que es la moderadora, ya habló bien de todo el tema de la solidaridad. Nos orgullece mucho recibirla, doctora Aleida Guevara, Gerardo, también por todo lo que esta trayectoria tuya y la responsabilidad ahora de ser coordinador de los comités de la defensa de la revolución, creo que es algo muy importante que queremos conocer. A Yusuan, es importante la participación siempre de jóvenes en la Asamblea Popular, porque esta parte de renovación de cuadros políticos es lo que ha dado permanencia al proceso revolucionario que inició en el 59. Pues hablar de Cuba, pues sin duda es hablar de quien fuera o es tu papá, y sin duda el pensamiento de Ernesto Guevara, el Che Guevara, pues permea en todos nuestros pueblos.
y el pensamiento del Che sigue vigente por los mismos elementos que él aportó en su vida, pero también por el legado de ejemplo que dejó. Hoy los principios rectores de la política de la revolución y de los países que estamos emprendiendo una vía progresista se plasman y se fortalecen gracias a esa trayectoria de vida del comandante. Podría resaltar el tema de la solidaridad entre los pueblos y refrendamos con eso el posicionamiento de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel, de no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos, para que sea una cumbre representativa, una cumbre en la que articule una serie de posiciones de todo el continente, y creo que eso va a ser lo más rico de este momento histórico. Pensar en el Che también es pensar en el trabajo voluntario, pensar en la organización de la población, pensar en que el sentido social, el sentido de estar pegado a las causas de la población es el principal trabajo como un progresista, como un revolucionario. Y esto lo quiero ligar un poco con lo que sucede con los comités de defensa, que son órganos sociales, voluntarios, de comunidad y de empoderamiento del ciudadano. El Comité de Defensa de la Revolución juega un papel clave en el proceso de organización, pero también de permear la ideología revolucionaria en la gente. Y hemos visto grandes cosas a través de este proceso organizativo que ha permitido que la revolución siga permaneciendo y que cada vez más los jóvenes la visualicen como un concepto, una forma de vida, y creo que eso queremos conocerlo. Pilares, como bien lo anunciamos, es el programa más importante que se está desarrollando en el gobierno de la ciudad. Hoy me acompañan todos los que están presentes, son coordinadores, algunos son monitores, algunos son docentes, algunos son talleristas, y todos ellos están colaborando con nosotros en el proyecto. Pilares es uno de los programas más sensibles porque es el que permite hacer tangible la política social. Pilares es uno de los proyectos, creo que más ambiciosos que se han dado en los últimos años, no solamente en México, sino en el mundo. Y estamos trabajando diario, día a día, con la gente, hablando con ellas, organizándolos, empoderándolos, haciéndoles que visualicen sus derechos y que vean que a través de alcanzar sus derechos es como se logran las grandes causas. Y es como la población se arraiga, lo defiende, lo impulsa, y eso de manera automática ayuda a formar una población distinta. Ayuda a cambiar el tejido social, ayuda a reducir los índices de delincuencia, de drogadicción, de alcoholismo, y nos permite dar acceso a miles de jóvenes que hoy no tienen posibilidades de estudiar o de trabajar, o no tienen ni siquiera la idea de querer salir adelante. Entonces Pilares llega a los espacios de más alta vulnerabilidad con todo el equipo de trabajo de manera metódica y trabajando con ahínco. Hemos estado llegando a una cantidad de personas importante que en un momento dado se refleja ya en más personas con un nivel académico más alto, se refleja más en que algunas actividades de emprendimiento han logrado a jóvenes salir de la informalidad o de incluirlos al trabajo. Entonces, Pilares para nosotros representa una de las opciones que tenemos para cambiar a miles de vidas. Entonces, el día de hoy nos reviste y nos estamos muy agradecidos de su visita y esperamos que pueda ser fructífera y que la bienvenida que les damos hoy les agrade
y que siempre reconoceremos en ustedes la gran labor que están haciendo, no solamente por su país, sino por el mundo. Muchas gracias y esperamos les guste este encuentro y este recibimiento. Gracias. Bueno, vamos a comenzar el intercambio con la doctora Aleida Guevara. La idea es que como tal sea un intercambio. Después, si hay unas preguntas, podemos plantearlas. Muy buenos días a todas y a todos. A ver, voy a aclarar alguna cosa. Todavía no soy la directora del Centro de Estudios Che Guevara, porque es mi mamá la directora. Lo que pasa es que ella tiene ya 89 años y por leyes naturales de la vida yo debo seguir atrás de ella, ¿no? Pero todavía es ella la directora. Yo sigo siendo alergóloga pediatra en este momento. Y lo más lindo de esto es que me permite no solamente venir, por ejemplo, a hablar con ustedes, sino también a trabajar como médico. Y eso he hecho en el sur del continente, desde los primeros momentos que pudimos trabajar con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, por ejemplo. Me permitió estar muy cerca del pueblo brasilero, conocerlo desde adentro, porque me voy con los campesinos a los lugares más difíciles, ¿no? Y con ellos siempre se aprende muchísimo. He trabajado también en el Ecuador con indígenas ecuatorianos, en el norte del país, con Cotacachi, por ejemplo. Y allí también aprendí mucho. Por ejemplo, un profesor indígena que tenía su pequeña escuelita con sus muchachos y que no era, él decía no era maestro, porque él no amaestraba a nadie. Y trabajaba con los niños de forma muy natural. Desde muy pequeñitos entraban al lugar y empezaban a conocer las hierbas medicinales, toda una serie de teorías, ¿no?, de la vida indígena que son súper, súper interesantes y que nos muestran mucho. Les digo, por ejemplo, a mí me pasó, yo, como les dije, soy alergóloga pediatra, pero me formé, mi último año de la carrera la pasé en Nicaragua, porque en esa época Cuba todavía no tenía tantos médicos como hoy y triunfó la revolución nicaragüense. Ellos necesitaban ayuda y el comandante en jefe, Fidel Castro, se reunió con los estudiantes del último año de la carrera de medicina y nos pidió que quién de nosotros queríamos hacer el internado internacionalista. Y muchos fuimos. De mi grupo fuimos 480 muchachos a Nicaragua y ahí nos graduamos como médicos. Les cuento rapidito que la primera vez que entré a un salón de parto de Nicaragua, yo había estado en Cuba, había hecho 2 partos, pero con los obstetras, las enfermeras obstetras al lado, todo tranquilo, todo planificado, todo seguro. Y de pronto llego a la sala y el médico me dice, el NICA me dice, doctorcita, ¿qué usted espera? Digo, que me diga qué hago, doctor. No, hay una mujer pariendo, arriba, hágale el parto. Pobrecita, las primeras nicas que yo le hice el parto todavía deben estarme buscando, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía idea, la verdad es esa. Terminé haciendo 100 partos yo sola en Nicaragua y por tanto ya era casi un máster, ¿no? Error. Cuando llegué al norte de Ecuador y estuve con las parteras quichua, ahí aprendí de verdad lo que es ginecología obstetricia, o lo que es la obstetricia de verdad. No hay cosas en los libros de medicina que escriban y describan realmente lo que se puede hacer y cómo hacerlo de una forma tan natural, tan fisiológica. Imagínense que cuando el bebé sale, todos estamos pendientes del cordón umbilical. Entonces, pon pinza, corta, qué sé yo, la rapidez con que tú haces. No, tranquilo, esto es fisiológico. Sale el bebé, se aplasta el cordón por la presión, por el cambio de presión. Ellas la entizan con un hilo que nosotros logramos poner hilos, por ejemplo, que esté estéril, pues fue lo único que cambiamos, y después cortar.
tranquilo, no pasa nada, no es angustia, no hay mujeres con problemas en el parto casi nunca, ellas con hojas medicinales logran hacer una dilatación extraordinaria, no hay que hacer episiotomía. Sí, una cantidad de cosas que aprendí de pronto ahí que yo dije, pero a ver, ¿cuánto podemos aprender de nuestras poblaciones autóctonas? Y cuántas veces no somos capaces de escuchar. Eso es un serio problema que hoy tenemos en la actualidad. Después seguí con toda esta trayectoria al sur y en Argentina por primera vez conocí la tierra donde venía mi papá, pero no solamente a través de la solidaridad, que ya lo había hecho, y que saben, voy a universidades, voy a estos lugares a hablar, no, al campo, a donde los argentinos ni saben que existe esa ciudad, ahí fuimos a parar nosotros con la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que trae a Argentina los dos grandes proyectos solidarios de los últimos años de la Revolución Cubana, que son el Yo Sí Puedo y Operación Milagros. Entonces, hacíamos una brigada de médicos, de maestros, de artistas, de todo. Y íbamos a esos lugares a trabajar con la población autóctona. Y fue una experiencia extraordinaria también para mí. Sí, sigue siéndolo porque seguimos haciéndolo. Por ejemplo, con los guaraní en el norte del país. Eso fue simpaticísimo ver el respeto de mis muchachos, porque yo trabajaba en ese momento con jóvenes argentinos que se educaron en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Y yo me creía que era, de verdad, me parecía que era la gallina con sus pollitos. Es una cosa impresionante cómo esos muchachos han aprendido lo mejor de mi pueblo y lo trasladan al suyo. Eso te hace sentir de verdad especial. Eso es de verdad una cosa muy linda. Y yo fui con ellos, por ejemplo, a una tribu, íbamos a trabajar ahí, y yo veía que ellos no empezaban a trabajar. O sea, muchachos, ¿pero qué pasa? Doctora, tengo que esperar al cacique. El cacique tiene que dar el beneplácito y entonces que empezamos a trabajar. Aquí no me gustó tanto. Ustedes saben que los muchachos jóvenes siempre tienen ese ímpetu, ¿no?, de hacer cosas. Y ellos tuvieron la educación, la delicadeza de esperar como tenían que hacerlo por el cacique y después comenzar a trabajar. Y así hicieron miles de cosas simpáticas que le pasaron. Ustedes saben que en Cuba nosotros hacemos dispensarización, es decir, el médico de familia controla toda la zona y dice, yo tengo tantos hipertensos, tantos asmáticos, tantos diabéticos, eso se llama dispensarización. Como estos muchachos nuestros estudiaron en Cuba, pues ellos trasladaron ese conocimiento a su propia población y trabajando con población indígena, fueron a una tribu, una pequeña población, y allí hicieron la dispensarización. Con tan mala suerte que al cacique lo mandan a buscar porque tiene un error en el nombre. El nombre en castellano para ellos no existe, es una cosa simplemente formal. ¿Y qué pasó? Fue toda la tribu a cambiarse los nombres. Entonces mis muchachos tuvieron que empezar a hacer la dispensarización de nuevo, porque el que era José ahora se llamaba Francisco, el que se llamaba Francisco ahora se llamaba Pepe, y así cosas esas, pero es simpático, porque eso muestra cómo es la vida de verdad. Y a ellos y también a mí nos enseñó a valorar mucho más lo que realmente es importante, que es la naturaleza, que es la vida. A veces nos volvemos locos porque nos faltan cosas, qué sé yo, todas las carencias que uno va teniendo, y estos 2 años de pandemia que nos ha golpeado a todos, es horrible, ¿no? Las cosas que podemos no tener. Pero cuando tú piensas en esas poblaciones y lo ves lo felices que logran ser, a ti te da vergüenza de no tener la capacidad de aprender a valorar lo que realmente tiene valor, que es la naturaleza, nuestra tierra, la vida como tal. La Revolución Cubana ha aprendido mucho de todo esto, de todo eso. Y por supuesto, uno de los primeros en enseñarnos en la cuestión internacionalista fue el Che por su propio ejemplo de vida. Es decir, ustedes saben que él conoce a Fidel aquí en México,
venía de Guatemala, de la Revolución Guatemalteca, los gringos intervienen, se acaba el proceso y él tiene que salir del país y viene a México. Y aquí conoce a Fidel. Y desde el primer momento se hacen realmente más que compañeros, hermanos, una cosa impresionante. Yo recuerdo que en los últimos tiempos que hablaba con mi tío, bueno, a Fidel le digo tío normalmente y se lo voy a seguir diciendo porque me eduqué así. Le hablaba con tío y le decía, dime alguna de esas discusiones que la gente dice que tú tuviste con mi papá. Cuéntame alguna de esas discusiones. Y él me miró muy serio esa noche y me dijo, bueno, estando en México, caemos todos presos, todos caemos presos. Y yo doy la orientación, doy la orden de que nadie puede decir su afiliación política y nadie puede hablar de ese tema para que no haya ningún tipo de conflicto. ¿Qué crees que hizo tu papá? No solamente discutió con el esbirro de la cárcel sobre su ideología, sino sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a todos nos dejaron libres excepto a tu papá. Cuando voy a discutir con él esa situación, porque ha incumplido una orientación directa que yo di, me di cuenta que tu papá no sabía decir mentiras, ni aunque le fuera la vida en eso. Le digo, ¿y qué tú hiciste? ¿Qué voy a hacer? Sacarlo, tratar de sacarlo de la cárcel, es lo único que podía hacer, ¿qué más? Pero no lo regañaste, digo, pero ¿qué? Me decía, ¿qué voy a hacer con él? ¿No te das cuenta que no sabía decir mentiras? Él era así. No hay manera. Pero la forma en que él habló conmigo esa noche, él estaba hablando de mi papá en presente. Y yo me empiezo a sonreír porque me da gracia, ¿no?, que este hombre hable del otro que hace años que ya no está físicamente en presente. Le digo, tío, tú no te das cuenta, pero estás hablando de mi papá como si él fuera a entrar por esa puerta. Y me miró muy serio y me dijo, no, es que tu papá está presente. Y ese fue el final de la conversación esa noche. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que los hombres a veces tan grandes, inmensos, como hemos tenido el privilegio de tener nosotros en Cuba, tienen también la humildad de reconocer las virtudes de otros hombres. Y eso es José Martí. Eso es lo que José Martí nos enseñó. José Martí decía, si nosotros somos capaces de ver las virtudes de otro hombre, es porque las llevamos en sí mismo. Y eso es importante cuando uno vive normalmente, ¿no? Pensar, nosotros admiramos al Che, admiramos a Fidel, admiramos a Martí. ¿Por qué? ¿Por qué los admiramos? ¿Por qué los queremos? Porque ellos demostraron ser hombres íntegros, demostraron ser hombres capaces de cambiar la vida. Entonces, nosotros, si los queremos, lo que menos podemos hacer es llevarlo a la práctica, practicar lo que ellos nos enseñaron. Es la única manera de mantenerlos vivos junto a nosotros. Y eso es lo hermoso. Yo no sé si ustedes conocen una milonga argentina que dice, si yo muero, no llores por mí. Haz lo que yo hacía y seguiré viviendo en ti. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en Cuba y en cualquier parte del mundo, que la historia de vida de estos hombres no se olvide, sino que esté con nosotros perennemente, todos los días preguntarnos, ¿qué habría hecho el argentino ante esto? ¿Qué diría Fidel ante esto? Y Martí, ¿qué nos legó? ¿Qué nos dejó sobre estas cosas? Es como un viejo libro que nunca queda en el vacío. Todos los días puedes adquirir algún conocimiento nuevo. Por eso no me gusta decirles, bueno, el Che dijo o dejó de decir. Normalmente yo lo que hago es proyectar cosas que el Che dijo y entonces las traemos a la actualidad. Pero a mí me habían hablado que aquí íbamos a hablar de la Revolución Cubana, de la solidaridad, y no traje ninguna de estas cosas preparadas por el Che. Pero se los recomiendo, léanlo a él, estúdienlo, y entonces se van a dar cuenta de que está muy cerca de él en el trabajo que ustedes hacen cotidianamente. Estar cerca de los más necesitados,
poder apoyarlos, poder ser útil a nuestra gente, a nuestro pueblo, es lo que hace que nosotros como seres humanos nos sintamos realmente complacidos, en el sentido de que, bueno, no seré un Martí, no seré un Che Guevara, está bien, no seré un Benito Juárez, está bien, pero soy un hombre y una mujer capaz de dar lo mejor de mí para mi gente, para mi pueblo, y que ellos se sientan satisfechos de que yo exista. Eso te hace sentir la persona más completa y más grande del planeta. Por eso ante ustedes, con ese trabajo que están haciendo, me quito el sombrero y les agradezco infinitamente toda esa fuerza, todo ese deseo de ayudar a este pueblo tan hermoso que nos necesita tanto, todos los días. Muchísimas gracias por lo que hacen. Bueno, muchas gracias, Aleida. Bueno, propongo que ahorita escuchemos a Gerardo Hernández y al final hacemos ya el intercambio. Si hay preguntas, si hay comentarios, hacemos esa ronda. Gerardo. Muchas gracias. Permiso. Bueno, para nosotros es realmente un placer y un privilegio estar acá hoy con ustedes y ser portadores de ese cariño y esa gratitud que siente el pueblo de Cuba por el pueblo mexicano, que es tradicional decir México en Cuba, es decir solidaridad, es decir amistad, pero que tengo que contarles que por estos días se ha fortalecido muchísimo. En las calles de Cuba, por estos días se habla mucho de amistad, de solidaridad, de fortaleza, de principios, de valentía y, por supuesto, del presidente López Obrador y de su digna postura con relación a la proyectada cumbre de las Américas sin Cuba y sin Venezuela. México ha mantenido una postura que realmente los cubanos admiramos y agradecemos también, y por eso la oportunidad de estar aquí con ustedes y de darles las gracias pues es para nosotros de mucha importancia. Como se explicaba, soy coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, una organización que se fundó el 28 de septiembre de 1960 durante un discurso del comandante Fidel Castro. Acababa de regresar de una intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Había pasado varios días en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y cuando regresó de ese, que fue uno de sus primeros viajes, recuerden que la revolución había triunfado el 1 de enero de 59, estamos hablando de septiembre de 60, y Fidel fue recibido por una multitud en el hoy Museo de la Revolución, entonces Palacio Presidencial. Estaba allí en un balcón, hay quien dice que se acercaba al 1.000.000 de personas y parecería una exageración, pero cuando uno ve los videos y las imágenes de ese día, se da cuenta de que si no había 1.000.000 estaba bastante cerca. Y en medio del discurso en el que Fidel, era más bien una conversación con su pueblo, explicaba cómo le había ido en Estados Unidos y sus impresiones sobre el pueblo norteamericano, etcétera. En medio de sus palabras explotaron algunos petardos con la intención de causar daño y de, sobre todo, amedrentar a los presentes. Eran los tiempos en que la revolución comenzaba a ser agredida de todas las maneras posibles. Se estaban preparando operativos de la CIA. De hecho, apenas unos meses después se produjo la invasión por Playa Girón. Se formaban comandos terroristas para actuar, se fomentaban bandas que después operaron en las montañas del país, y en ese contexto pues explotan estos petardos y Fidel le habla a su pueblo que dicho sea de paso, las personas lejos de salir corriendo se quedaron allí y comenzaron a cantar el himno nacional, y Fidel le dice a su pueblo, vamos a crear una organización de vecinos en nuestras comunidades, una organización del pueblo, para organizar al pueblo, porque están jugando con el pueblo y no saben quién es este pueblo.
y entre otras cosas explica la necesidad de que en las comunidades, en nuestros barrios, los vecinos se organizaran para defender a la revolución, y ese se toma como el momento fundacional, la fecha fundacional de los comités de defensa de la revolución o CDR, porque a partir de ese momento comenzaron a crearse paulatinamente en todos nuestros barrios, en todas nuestras comunidades. Hace unos meses, por ejemplo, estuve en Pinar del Río y ahí conversaba con una persona ya de avanzada edad que me decía, yo estuve ahí en el Museo de la Revolución, o sea, en el Palacio de la Revolución en ese momento, estuve en ese discurso, fui testigo de ese discurso, y saliendo de ahí vine para mi provincia, a Pinar del Río, y fundé el primer CDR aquí en Pinar del Río. Todavía esa persona, ya a pesar de que es viejito, sigue siendo coordinador de una zona de los CDR ahí en esa ciudad. Y paulatinamente se fueron creando a lo largo y ancho del país. Hoy en día existen alrededor de 138.000 comités de defensa de la revolución en Cuba y agrupamos a alrededor de 8 millones de miembros, ¿no? Casi la totalidad de la población mayor de 14 años en Cuba pues es miembro de los comités de defensa de la revolución, que desde el propio triunfo de la revolución o desde su propia fundación comenzaron a tener un papel muy activo en la defensa de la revolución y comenzaron a participar en prácticamente todas las facetas de la vida de la Cuba moderna. Dígase organizar a los vecinos para organizar la vigilancia revolucionaria en las comunidades y evitar que enemigos de la revolución hagan sabotaje o daño de algún tipo. Dígase organizar las campañas de donación sistemática de sangre para nuestro pueblo. Dígase los planes de la calle y de recreativos para los muchachos en las comunidades, los diferentes tipos de actividades en las cuadras, los mismos procesos de elecciones. Los CDR los hemos apoyado tradicionalmente, lo hicimos con el referendo de nuestra Constitución, lo acabamos de hacer ahora, estamos discutiendo, quizás ustedes lo sepan, un nuevo código de las familias que comenzará, si se aprueba finalmente, como todos esperamos, comenzará a funcionar en Cuba en los próximos meses, y es un código que hay que decirlo, va por su versión número 24, porque una de las cuestiones en las que nos atacan los mecanismos, la gran maquinaria de propaganda en contra de la revolución te dice, bueno, sí, en Cuba hay un parlamento, pero ese parlamento todo lo aprueba por unanimidad, ahí no se discute nada, y le ponen a usted el momento final, si acaso alguna imagen le muestran el momento final de la votación, donde efectivamente en muchos casos todo el mundo está de acuerdo. Lo que no le dicen es que si eso ocurre con el código o ocurre con nuestra Constitución es porque se han discutido, en este caso del código, 24 proyectos. Se ha ido modificando con el tiempo precisamente gracias a la discusión, gracias a la participación popular, y posiblemente haya unos 25, porque ahora acabamos de terminar un proceso en el que se discutió en centros de trabajo, en centros de escuela, en los barrios, en las cuadras. Se recogieron toda una serie de opiniones que se van a tratar de satisfacer cuando se elabore ese nuevo proyecto, que finalmente se volverá a discutir en el Parlamento y llegará un día en que se someta a votación, pero se somete a votación después de años de discusiones, de años de arreglos, de años de enmiendas, y por supuesto, después de todo ese trabajo, pues muchas personas ya estamos de acuerdo y es la imagen esa final que ustedes ven, en que casi todos estamos de acuerdo con algo que se va a someter a votación. Pero los enemigos de la revolución cubana, esa parte, esa explicación del proceso que ha tenido y de la cantidad de veces que se ha discutido, incluso allí con los vecinos de sus cuadras, de eso no hablan. Y les mencionaba el aparato propagandístico en contra de la revolución, porque los comités de defensa de la revolución no hemos estado exentos. De hecho, hemos sido uno de los principales blancos de la propaganda en contra de Cuba, porque dicen de los CDR que somos una organización de vecinos para espiar a otros vecinos o vecinos para vigilar a otros vecinos, desconociendo que en Estados Unidos existe algo que se llama Neighbors Watch, por ejemplo, que se lo dice a alguien que vivió ahí por muchos años. Usted camina por las cuadras y se encuentra los carteles, este es un vecindario vigilado por los vecinos.
y han ocurrido cosas tan terribles como el caso de un muchachito afroamericano caminando por un barrio de blancos y un vecino llama a la policía y enseguida se aparece la policía. Le estoy hablando de un caso real, no imaginario, y el muchachito con un abrigo porque hacía frío, con las manos en los bolsillos, la policía lo para, lo mata a tiros porque dice que fue a sacar la mano del bolsillo y pensaron que era un arma de fuego, y el muchachito lo que tenía era de 14 años, un sneaker de chocolate, y lo matan. Ese tipo de cosas ocurren, pero ese tipo de cosas cuando atacan a una organización como la nuestra, no las mencionan, por supuesto. Y es una organización que, como les decía, tiene entre sus responsabilidades la vigilancia revolucionaria para que no nos cometan los mismos actos de sabotaje que han sido, digamos, que han estado presentes en nuestras vidas desde el propio principio de la revolución, pero también es una organización que tiene muchas otras reveres, muchas otras tareas y un componente social muy grande que se puso de manifiesto una vez más ahora con esto de la pandemia, por ejemplo. Nosotros tenemos la suerte de contar con estructuras en todos los municipios del país, en todas las cuadras del país, que puede que funcionen mejor o peor, porque como les decía, son 138.000 CDRs. Es imposible pretender que todos trabajen igual de bien y ciertamente tenemos dificultades en algunos lugares, pero lo cierto es que para cualquier país constituye un privilegio tener una organización de vecinos que usted dice en cualquier momento cuántas personas de la tercera edad viven en tal cuadra de tal barrio, y ese dato lo tenemos a la mano. Y no solo es que se tenga a la mano, sino que se pueden tomar medidas para cuando en un evento como este de los que hemos vivido con la pandemia de la COVID-19, tener la oportunidad de saber quiénes son los viejitos que no pueden salir en un momento determinado a buscar sus alimentos o a buscar sus medicinas a la farmacia y se necesita que se lo lleven allí a la casa. Y eso lo estuvimos haciendo durante este tiempo con personas necesitadas. Ahora, ¿qué ocurre? Los CDR vamos a cumplir ya 62 años y el mundo de 1960 no es exactamente el mundo del año 2022 y la Cuba de 1960 no es exactamente la Cuba del año 2022. Entonces, como les decía, en algunos lugares se ha perdido un poco el entusiasmo, los CDR no funcionan como solían funcionar en otro momento y por lo tanto nuestra organización está en estos momentos enfrascada en un proceso de revitalización y fortalecimiento de nuestras estructuras, para lo cual una de las primeras cosas que hemos tenido que hacer es preguntarnos si bien nuestra misión fundamental continúa siendo la defensa de la revolución desde nuestros barrios y comunidades, ¿cómo defendemos la revolución en el año 2022? ¿Cómo se defiende hoy a la revolución en este mundo y en esta Cuba en la que vivimos, que de nuevo no es exactamente igual a la de 1960? Y por ahí, por esa respuesta pasa todo lo que nos hemos propuesto para perfeccionar nuestro funcionamiento, cambiar métodos, cambiar en algunos casos estructuras, estrategias y sobre todo adaptarnos a estos nuevos tiempos, a los nuevos códigos con la juventud, etcétera, porque uno de los problemas que tenemos es que no contamos con una fuerza juvenil en las magnitudes en que quisiéramos. Por muchos años ha existido la tendencia de decir, bueno, los jóvenes somos miembros de las organizaciones estudiantiles, somos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, estudiamos en nuestras universidades, nos pasamos todo el día en los centros de estudio, tenemos seminarios, tenemos actividades por esas organizaciones. Ya al final del día, cuando regresamos a nuestras comunidades, es para tomar un poquito de descanso. ¿Y quién se hace cargo de las actividades en la comunidad? ¿Quién se hace cargo de organizar a los vecinos? Bueno, los viejitos, que son los que están ahí, los que no salen a trabajar o los que no salen a su centro de estudio, tienen más tiempo. Y eso, en nuestro punto de vista, es un error. Por suerte, afortunadamente, tenemos muchísimos jóvenes que están demostrando que se puede pertenecer, por supuesto, a las organizaciones estudiantiles, que se puede tener una participación activa en las organizaciones de estudiantes, en sus escuelas, en sus centros de estudio, pero también se puede tener un compromiso al mismo tiempo con la comunidad donde se reside. Y donde mejor un joven va a desplegar sus capacidades organizativas
sus capacidades, yendo a los jóvenes y les decía, por suerte, afortunadamente, son cada vez más jóvenes los que se nos suman, no como miembros, digamos, pasivos, sino como trabajadores activos, como activistas activos de los comités de defensa de la revolución. Nosotros hemos abierto nuestra organización a toda una gama de actividades, dígase de intereses animalistas, de protección de los derechos de los animales, ambientalistas, todo tipo de actividad, de inquietud que tenga que ver con la comunidad donde uno reside, tiene cabida en nuestra organización, y ese es un llamado que hemos estado haciendo para influir ahí en los lugares donde residimos, que las personas sepan que los comités de defensa de la revolución no están ahí solo para algún que otra actividad formal, sino para tomar una participación activa en la atención a los problemas que afectan a nuestras comunidades y sobre todo en generar iniciativas que puedan conducir a la solución de estos problemas. Como ustedes saben, una de las tareas fundamentales que tiene la revolución en estos días, respondiendo a un llamado de nuestro presidente Díaz-Canel de ponerle corazón a los barrios, el primer secretario de nuestro partido, pues es precisamente allí trabajando en las comunidades. Y es un tema que a veces cuando participamos en conversaciones como esta, pues nos preguntan, ¿no? Cuba, desgraciadamente, heredó ciertos males del sistema capitalista que nos precedió, y uno de ellos era una gran cantidad de barrios marginales. Se tuvo una política digamos que de combate a este mal muy bien estructurada, se trabajó muchísimo en los primeros años de la revolución, se generó un movimiento de microbrigadas y se pudo avanzar mucho en esta dirección, pero recuerden que la revolución triunfó en el año 1959 y que en el 62 ya teníamos oficialmente el bloqueo en nuestros hombros, y digo oficialmente porque desde antes ya habían medidas con intención de asfixiarnos. Y les cuento esto porque si bien se trabajó mucho en muchos de estos barrios, también edificios nuevos que se construían continuaban requiriendo mantenimiento, etcétera, que con el tiempo se nos fue acumulando las necesidades, y existen hoy barrios en La Habana donde hay digamos que un fuerte trabajo por hacer. Las causas son de todo tipo, todas o la mayoría absolutamente pasan por los efectos del criminal bloqueo en contra de nuestro país, que no nos permite respirar. Es ese realmente el objetivo. Y a pesar de que se haya trabajado mucho, también han habido errores nuestros, ¿no? Porque se radicaba en un barrio, por ejemplo, se radicaban casas que no tenían, que son, como se dice en algunos lugares, llega y pon, que la persona emigra de otra provincia y planta cualquier cosa, y bueno, en un momento determinado se toman medidas, se fabrican nuevas casas, pero cuando las personas se mudaban, la vieja no se eliminaba y otras personas se mudaban para ahí, o se movían personas de un barrio para mejores edificaciones, pero cuando la persona se mudaba para ese otro lugar no se adaptaba y vendía esa casa, ese apartamento nuevo que le dieron, y regresaba a ese lugar. No es la generalidad, pero sí son cosas que nos han afectado. Por eso le decía, las causas son de matices diversos. Nos hemos encontrado todo tipo de causas. Muchos de estos barrios, a pesar de lo que piensan algunas personas, existían ya desde antes de la revolución, como La Timba, como El Fanguito, como muchos de estos lugares en los que se trabajó, en los que en su momento se construyeron edificios, pero siguieron llegando personas de otros lugares y se siguió generando el problema, y hoy se está haciendo un trabajo muy fuerte en esta dirección. Ahora, ¿qué ocurre hoy si usted va, digamos, a La Habana o a cualquier otro lugar de Cuba y camina por estos barrios? Bueno, usted se va a encontrar, en estos mismos momentos, usted se va a encontrar lugares donde hemos trabajado muy fuerte en los últimos meses, donde es palpable lo que se ha podido avanzar, y donde se va a encontrar personas muy contentas porque le van a decir, mire, hoy vivía una casucha que se estaba cayendo y me la arreglaron y me hicieron esta casita nueva y estoy muy contento. Aquí era fango todo y han arreglado las calles y tenemos un barrio completamente diferente y estamos muy felices. Y se va a encontrar personas también que desgraciadamente a veces hasta para arreglar unas calles se cuenta con una cantidad muy limitada de asfalto, porque alguien que no viva
la realidad cubana puede decir, bueno, pero si arreglar las calles es nada más que tirar asfalto. Sí, pero el asfalto se hace con petróleo. Y petróleo no hay, porque el bloqueo impide que los barcos y que el dinero y que esto y lo todo pasa por ese interés del imperialismo norteamericano en asfixiarnos a nosotros y en provocar vicisitudes y necesidades en el pueblo cubano. Y entonces, ¿qué ocurre? En un barrio donde el asfalto hasta ahora solo ha alcanzado para echar 10 calles de 20 que se necesitan, las personas que viven en esas 10 están muy contentas, pero puede que personas que vivan en las otras 10 que todavía no se han arreglado no estén tan contentas. Y lo mismo ocurre con las casas. Las personas a las que ya se le ha podido arreglar la casa están muy felices. Las que están esperando aún porque no ha llegado la solución de sus problemas puede que no estén tan contentas. Pero en sentido general existe una conciencia de cuáles son los orígenes de los problemas, de cuál es, digamos que la causa fundamental de las necesidades de nuestro pueblo, que como les decía tiene que ver en un gran por ciento con el interés, con el intento del imperialismo norteamericano de poner a los cubanos de rodillas y de generar vicisitudes, de generar malestar, el efecto de olla de presión para que los cubanos se lancen a la calle contra su gobierno. Eso, como estoy seguro que ustedes saben, no lo estamos inventando, está escrito en el famoso memorándum de Lester Mallory, su secretario de Estado norteamericano, que en su momento fue secreto y que ya es un documento desclasificado y que lo dice ahí mismo. Castro es un hombre muy popular, hay que apretar las tuercas económicas a ese pueblo, hay que generar necesidades para que ese pueblo se lance a la calle en contra de él y se canse y se rinda, ¿no? Eso está escrito y es parte del guión que ellos han estado aplicando por mucho tiempo. Les cuento de manera general qué es lo que está haciendo en estos momentos nuestra organización. Hace apenas unos días tuvimos un terrible accidente en un hotel en La Habana y apenas unas horas después ya los bancos de sangre de nuestro país y específicamente de La Habana estaban abarrotados de personas ofreciendo su sangre solidaria para salvar vidas. Tuvimos que incluso hacer un llamado para que no continuaran yendo personas porque ya había en ese momento más sangre de las que se podía procesar y la sangre es algo que se necesita por lo general fresco, de modo que le hemos pedido a la persona que asistan de manera escalonada, pero se los digo porque fue una reacción espontánea de nuestro pueblo solidario y en parte también convocada y atendida y canalizada por los comités de defensa de la revolución como una de las tantas tareas en las que nosotros nos ocupamos. Otro de los programas grandes que tenemos en estos momentos se llama Cultiva tu Pedacito. Ustedes saben que parte importante del bloqueo es impedir que entren alimentos a Cuba. Se han propuesto matar a nuestro pueblo de hambre y una de las, estrategias que hemos seguido es convocar a nuestro pueblo a que ya no en la agricultura, ya no en esos lugares que se dedican a eso, sino ahí en nuestros barrios, ahí en nuestras comunidades, en nuestras cuadras, donde quiera que haya un espacio de tierra, un patio, una parcela que pueda ser cultivada, pues que se cultive. Y lanzamos un movimiento a los comités de defensa de la revolución que se llama así precisamente Cultiva tu Pedacito y que consiste en que vecinos se unen y un lugar ahí del vecindario que solía ser un basurero lleno de vectores, etcétera, con trabajo voluntario entre los vecinos se limpia, se prepara, se cultiva, se producen alimentos ahí que se comparten después entre los vecinos y el excedente pues se lleva al círculo infantil o guardería infantil del barrio o a la casa de los abuelos del barrio o a la escuela del barrio y hay experiencias muy lindas de este tipo. Hay los enemigos de la revolución desde que supieron que estábamos en el programa comenzaron con sus burlas a atacar esa iniciativa porque saben que eso representa no solo la posibilidad de producir alimentos, sino también el ejercicio solidario que implica que vecinos se unan, que vecinos compartan, que vecinos unan esfuerzos, que trabajen juntos, que compartan después ese ejercicio de solidaridad. A los enemigos de la revolución cubana les molesta mucho y por eso es uno de los programas que más han atacado, pero que les puedo decir con satisfacción que ha ido prendiendo a lo largo y ancho del país y que cada vez son más las experiencias. Ya hay vecindarios donde han pasado del mero hecho de sembrar y recoger, sino que han
empezado a deshidratar alimentos, a encurtir alimentos en conserva, etcétera, y hay personas que ya tienen hasta su pequeño negocio allí en un barrio donde facilitan alimentos, los venden a precios módicos allí mismo en la población, donde donan alimentos a las escuelas, como les decía, y realmente ha sido una experiencia muy bonita. Les menciono solo por arribita algunas de las cuestiones en las que estamos trabajando y bueno, por supuesto nuestra esencia, nuestra misión fundamental sigue siendo la defensa de la revolución desde nuestras comunidades, y por eso cuando ocurrió lo que ustedes saben que ocurrió en julio del año pasado, ahí estábamos los cederistas en las calles defendiendo nuestra revolución, y de hecho muchas de las imágenes que recorrieron el mundo ese día y que salieron en el New York Times y en los principales medios diciendo que eran opositores al gobierno de Cuba, éramos nosotros los cederistas con nuestra bandera, con nuestras consignas, pero éramos quienes mejor organizados lucíamos, y por eso esas imágenes parece que les gustaron y las fueron reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, y hasta quien les habla salió en el New York Times en una foto diciendo que eran opositores al gobierno de Cuba. Se puede imaginar la gracia que nos dio. En fin, le quería contar brevemente sobre estas tareas y termino agradeciéndole porque también soy, como se decía al principio, uno de los 5 cubanos que cumplimos prisión en los Estados Unidos por defender a nuestro pueblo del terrorismo. En mi caso, cumplí 16 años en prisión con 3 meses y 4 días, que parece mucho, pero tenía una sentencia de 2 cadenas perpetuas más 15 años. Tenía que morirme 2 veces y todavía me faltaban 15 años por cumplir. Y si estoy aquí hoy conversando con ustedes, se debe en buena medida al movimiento de solidaridad internacional que se generó en apoyo a nuestra causa y del cual la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas mexicanos fue también un aporte muy importante. Recuerdo un evento importantísimo de solidaridad que se efectuaba con periodicidad aquí en Tijuana, y en sentido general todos los compañeros y compañeras de México hicieron un importantísimo aporte a nuestra lucha, y por lo tanto les doy las gracias. ¿Hay algún estudiante de Relaciones Internacionales aquí? ¿De Derecho? ¿No? Bueno, ahí nos estuvieron explicando sobre las características de este lugar y sobre lo que hace Pilares y sobre la experiencia tan bonita que están llevando a cabo. Así que les deseamos en nombre de nuestra delegación muchísimos éxitos y nos gustaría seguir aprendiendo de su experiencia y compartir con ustedes también, bueno, las experiencias nuestras. Pero termino como comencé, termino haciendo alusión a lo que está digamos, los cubanos decimos en el bombo, lo que está ahora en La Habana, lo que se comenta, de lo que se habla, y es de la tremendamente exitosa visita del presidente López Obrador, que nos llevó mucho del cariño de México allá a Cuba, y sobre todo de la postura digna, valiente de México en solidaridad y apoyo con el pueblo de Cuba, que se ha puesto de manifiesto estos días y que tiene a muchísimos cubanos con deseos de gritar una vez más: ¡Viva México! Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva Cuba! Bueno, ahora es el momento de el intercambio. Si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer, comentaba al principio, está pensado esta actividad en 2 momentos, una en la que iban a intervenir la doctora Aleida, Gerardo, hacíamos un pequeño cierre y luego Yusam continuaba con este intercambio con Pilares. Yo de manera personal, Gerardo, quiero expresarte la gratitud, ay perdón, soy muy chillona, porque estés aquí, porque cada día 5 llevábamos la carta exigiendo la libertad para ustedes, entonces es muy significativo para mí el que estés aquí presente y darte la bienvenida a este día. Cada día 5 valió la pena por tenerte aquí. Entonces, pues, si alguien tiene alguna pregunta,
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También me siento muy orgulloso, honrado de estar aquí, de la invitación. Y pues bueno, sí es muy emotivo para mí, ¿no? En particular, pero tengo no una, sino dos preguntas, ¿no? Una al compañero. Sí, los comités de defensa de la revolución se planteaban incluso una organización para defender de manera física, ¿no?, la revolución. Pero, pues sí, después de 62 años, la defensa ya no solo es física, sino fundamentalmente ideológica también. Y a mí me preocupa aquí, en nuestro ambiente, en nuestra labor cotidiana, el trabajo con jóvenes que por las condiciones en las que estamos no tienen un referente histórico. Esa memoria ha sido socavada, ¿no? Porque pues, a muchos de los chavos con los que nos toca trabajar no tienen ese bagaje pues, histórico, ¿no? No conocen en México cómo era la situación anterior. Y aunque nosotros la platicamos y aunque nosotros les decimos es que hubo masacres con otros gobiernos, es que hubo Fobaproa, por ejemplo, es que hubo una cantidad inmensa de medidas que socavaron no solo la soberanía, sino la calidad de vida de las personas en general, pues ellos no lo tienen como un referente, ¿no? Entonces, sí, nuestra batalla también diaria tiene que ser ideológica. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ahorita, en el 2022, en el sector juvenil, libran dentro de los CDRs esa batalla ideológica, ¿no? Eso sería una pregunta. Y la otra, a la compañera Aleida, ¿no?, Aleida Másquez Guevara, doctora, ¿no?, ahorita una de los mensajes que nos ha llegado a partir de la visita del presidente López Obrador a Cuba es que habrá vacunas para menores de edad aquí en México, ¿no?, que México va a comprar vacunas Abdalá. Y pues bueno, yo soy papá y me relaciono con otros papás y otros papás dicen, ay, pero es que es la vacuna cubana, ¿no?, y no está avalada por la OMS y no hay estudios que nosotros podamos revisar. Y entonces uno entra ahí en la discusión, en la plática. Yo confío muchísimo en la medicina cubana, pero de repente quisiera tener también algún elemento más, ¿no?, algunos elementos más para poder compartir con los demás participantes dentro de la escuela y dentro de otros círculos sobre la eficacia, ¿no?, que pudiera tener esta vacuna, porque la información igual, ¿no?, como el bloqueo es muy pobre la que nos llega, ¿no? Uno tiene que estar buscando y entre el mar de información es muy fácil perderse. Y si me permiten, ya una tercera pregunta que también tenía contemplada es la situación internacional, ¿no? Es Ucrania, Rusia, ¿no?, y todo lo que está alrededor de Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Cómo la ve Cuba? Digo, pensar en un bloqueo de tantos años en Cuba y pensar que otros países tienen ahorita bloqueos, pues bueno, nos lleva también a esta situación. Digo, no solo la situación de Rusia y el bloqueo que tiene por parte de miembros de la OTAN y de otros países, sino hay otras comunidades también importantes, pero pues bueno, ahorita es algo que está afectando económicamente a todo el mundo y va a cambiar la composición geopolítica del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve desde Cuba este conflicto entre Ucrania, Rusia y la anexión, ¿no?, que está anunciada de Finlandia, por ejemplo, a la OTAN, ¿no? Ya, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos aquí. Bueno, a ver, lo primero de la vacuna. Ustedes saben, nosotros estamos luchando porque la OMS la reconozca como tal, por toda la experiencia que hemos tenido en el país. Es decir, Cuba hoy, en este momento, es uno de los países
con menos incidencia de la pandemia, pero además con mucho menos incidencia en la infancia. Nuestros niños comenzaron a enfermar al inicio, tuvimos algunos fallecidos desgraciadamente, y desde que vacunamos a nuestra población infantil, eso ha disminuido totalmente. No hay un muerto más por COVID y mucho menos un niño enfermo. Entonces, el mejor laboratorio, el mejor manera de ver es lo que ha pasado en el pueblo cubano. Nosotros somos a lo mejor la mitad de lo que México como ciudad moviliza en un día. Somos 11 millones y medio de habitantes nada más. Pero esos 11 millones de habitantes están vacunados con nuestras vacunas, y además nuestros niños a partir hasta los 2 años ya están vacunados, y ahora comenzamos a vacunar a niños de 0 a 2 años también. Ya se está en los últimos estudios para poder hacer esta nueva vacuna, usarla en la población más pequeñita, es decir, de 0 a 2 años. En Cuba es muy riguroso la cuestión científica. En primer lugar, porque las vacunas no se hacen por una competencia económica de una empresa a otra, no. Tuvimos 5 candidatos vacunales desde un inicio, y de ellos 3 se lograron utilizar bastante rápidamente, pero primero se pasó por todos los periodos de investigación, por todo el rigor científico que el país exige para poder probar una vacuna en seres humanos. Entonces, después que se pasó con todo eso, es que empezamos a usar nuestras vacunas. Tenemos las 3 que más se han usado, es Abdala, Soberana 1 y después ahora también Soberana Plus. Y ahora en el refuerzo a la población, yo tengo 3 dosis puestas, ¿verdad? Soberana 2, primera dosis, Soberana 2, segunda dosis, Soberana Plus, tercera dosis. Y después me pusieron ahora Soberana 1, que fue el refuerzo de las anteriores. Por tanto, tengo 4 vacunas puestas. Y no paramos aquí, seguimos estudiando, porque saben que hay cepas que van mutando. Los virus tienen ese problema, que van mutando con mucha facilidad. Por tanto, el país sigue estudiando, nuestros científicos siguen investigando para ver si alguna de estas vacunas que ya tenemos pueden modificarse nuevamente y volverle a poner otra dosis a toda la población, en dependencia de cómo se va comportando la epidemia y cómo van a ser los resultados en la población. De niños te puedo garantizar, yo soy pediatra, sí, trabajo con niños todo el tiempo, y te puedo garantizar que ha sido fantástica. Han tenido mejor reacción los niños que los adultos, y tienen mucho más elevado el nivel de antígeno los niños que los adultos con estas vacunas. Así que se las puedo garantizar tranquilamente. Las vacunas están bien estudiadas, bien analizadas y sobre todo bien comprobadas, porque somos 11 millones de personas que las tenemos puestas. Y la verdad es que el resultado ha sido magnífico. Ahora solo le falta a ustedes confiar. Eso ya es de cada población. Ahora, con relación a la cosa internacional, Cuba en este caso ha tenido relaciones siempre, por ejemplo, también con Ucrania, como gobierno. Ustedes se acuerdan cuando la época de Chernobyl, por ejemplo, nosotros recibimos a miles de niños ucranianos en nuestro país y les salvamos la vida a miles de ellos. Entonces hay una relación también muy especial con el pueblo ucraniano, Y todo tipo de guerra es dañino. Es decir, yo he estado en 2, en Nicaragua, con toda la contra y las veces que tuve que atender niños que estaban metidos en medio del fuego cruzado, que son las víctimas más dolorosas, y después en Angola 2 años en plena guerra con Cuito Canavales y con todas esas cosas. Así que desgraciadamente he tenido que vivir 2 guerras que me han marcado para siempre, porque eso es lo más cruel que puede pasar en la humanidad. Sin embargo, ocurren todos los días estallidos de este tipo, y claro, estos son más reconocidos porque nadie hace caso a lo que está pasando, por ejemplo, en Yemen, y llevan años sufriendo los yemenitas, años bombardeando, años desapareciendo,
pero nadie le hace mucho caso porque es del llamado tercer mundo. Ahora, cuando dos potencias económicas como Ucrania y Rusia se enfrentan, aquí viene sí toda la propaganda del mundo occidental. Y claro que la tienen que tener porque ellos dependen del gas ruso, dependen del petróleo ruso y dependen de lo que se produce tanto en Rusia como en Ucrania. Son grandes productores de trigo. Por tanto, se va a ver afectada la alimentación de toda Europa. Y si se afecta a Europa, se afecta al resto del mundo. Desgraciadamente es así. Entonces, esto es una situación muy delicada para Cuba. Muy delicada. Pero nosotros siempre decimos, uno tiene que defender su soberanía. Tú no puedes permitir de ninguna manera que alguien venga a amenazarte. Y eso es lo que está pasando. Desgraciadamente el gobierno de Ucrania no representa a lo mejor a la mayoría de su propio país. No le importa que haya hombres y mujeres muriendo todos los días y siguen enfrentando esta situación y provocando este desgaste real que hay en este momento. Los rusos se están defendiendo. Ustedes si van a la historia van a darse cuenta que cuando Napoleón Bonaparte llegó a Rusia, ahí se frenó. ¿Quién lo frenó? El pueblo ruso. Porque históricamente nunca ha permitido que nadie los aplaste. Entonces, si usted va a combatir a un enemigo, usted por lo menos tiene que conocerte con quién usted se va a meter, digo yo, ¿no? Lo menos que uno puede hacer es estudiar a su propio enemigo y saber a qué se puede atener. Rusia tiene arsenales nucleares, estamos al borde de una guerra nuclear. Y a mí me llama la atención la tranquilidad que veo en los europeos con eso. Oiga, el primer bombazo no va a caer en Estados Unidos, va a caer ahí. Entonces, ¿cuál es el rollo de seguirle el cuento a los yanquis toda la vida y de doblegarse ante Estados Unidos toda la puñetera existencia? ¿Qué cosa es esto? ¿Hasta cuándo? Entonces, esas son situaciones que nos golpean a todos, pero que además te llenan de impotencia, porque tú estás viendo el desastre que provoca esa guerra. Tú estás viendo los comentarios de los dos lados, son pueblos, son hombres y mujeres muriendo por la necedad de un imperio como Estados Unidos de tratar de borrar a Rusia del planeta, poniéndole todo el cerco de la OTAN, y eso es amenaza a tu soberanía, amenaza a tu integridad, y se van a defender. Y tienen con qué defenderse, tienen. Así que estamos en un momento muy delicado de la humanidad. Por eso Cuba en ese sentido ha sido muy, digamos, diplomática, muy fina, pero sabiendo a qué atenerse siempre, porque nosotros no podemos de ninguna manera negar los hechos históricos. Ucrania, además, si usted va a la historia, ¿cuándo surge? ¿Quién la crea? Es un desgaste, sí. Era Rusia zarista, dominaba esa Ucrania. Y cuando Lenin toma el poder, decide que puede ser una nación que tiene su propia gente, su propia base cultural y que puede ser una nación. Pero es ese momento el que determina que Ucrania surja como país. Polonia toda la vida le ha querido meter mano a los ucranianos. Toda la vida, toda su historia ha sido esa. Hoy está de acuerdo con la OTAN, por supuesto, y plantándose ahí como enemigo número uno de la estabilidad de Europa. Esto es una cosa muy delicada. Tenemos que estar todos pendientes de la situación porque nos va a golpear a todos. Ahora, yo quería robarle un momentico a Gerardo unas palabras porque resulta que yo comencé a trabajar con los CDR hace algunos años. Todavía él no era el director, es decir, el coordinador nacional. Y el anterior coordinador me llama para hacer unas campañas precisamente porque todo el mundo había notado que a los 61 años de organización o 60 años de una organización, por cosa natural va decayendo, va, ¿verdad? Es lógico, ¿sí? Cuando uno tiene más de 60 años, ya yo tengo 61, no es la misma energía que cuando tú tenías 30 o tenías 20 o cuando acabas de empezar. Y esto hizo que se trabajara mucho con los jóvenes, porque la única manera de reactivar estas organizaciones es a través de la masa juvenil,
de los jóvenes del pueblo cubano. Yo tuve el privilegio de ir provincia por provincia con este compañero y a entablar diálogos con los jóvenes que se estaban prestando a reactivar la organización. Discutimos muchas cosas que hemos dejado de hacer. Por ejemplo, estos planes de la calle que Gerardo mencionaba, todos nosotros nacimos y crecimos con esos planes de la calle. Sencillitos, sin problemas, se le pedía permiso a la Policía Nacional, se cerraba una calle otra y los muchachos iban en banda a jugar con sacos y saltando, y después pelotas de trapo, jugábamos béisbol o poníamos chivichana, hacíamos de todo, pero gozábamos de verdad, nos disfrutábamos plenamente. Eso se ha ido perdiendo y ahora se vuelve a empezar a rescatar. Hay muchas cosas que los CDR son capaces de hacer porque tienen al pueblo ahí. Es decir, nosotros somos un país sano, gracias también a los CDR, porque todas las cosas de salud recaen en los CDR. Nosotros decimos, por ejemplo, campaña de vacunación. ¿Quiénes llevan a cabo la campaña? Los CDR. Son las que la organizan, es la base de nuestra sociedad, es la organización más grande que tiene el país realmente. Y era muy difícil dejarla morir, porque además, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, ya los CDR no funcionan, no sé qué, ahí saltaba el Ministerio de Interior y decía, ¿qué cosa? En Cuba no entra droga porque existen los CDR de la revolución, existe el Comité de Defensa. Y es verdad. Hay una imagen muy graciosa, que no la traje en este momento, pero ustedes ven, por ejemplo, cámaras de seguridad en Londres, ¿no? Cámara de seguridad en Nueva York. En cualquier esquina te puedes encontrar una cámara de seguridad. Bueno, La Habana tiene algunas, pero no suficiente. ¿Quién es nuestra mayor seguridad? Nuestros viejitos en los balcones, mira. Mira, oiga, que si es seguro, le puedo garantizar que la mejor seguridad que tiene el país está ahí. Es nuestro, estamos defendiendo lo nuestro, barrio a barrio, casa a casa. Usted defiende lo suyo. Y entonces lo defiende con más fuerza todavía. Y esas viejas generaciones han ido inculcando en las nuevas generaciones el poder de pueblo. Todavía tenemos que perfeccionarlo, todavía tenemos que mejorar mucho el trabajo en ese sentido, pero está ahí, la semilla está. Solamente es ayudar a que el árbol crezca nuevamente bien sano y bien fuerte, pero lo estamos logrando. Yo creo que el trabajo es largo, no es de ahora para ahorita, pero se están resolviendo cosas, como él explicaba, que son realmente importantes. A veces la gente nos pregunta, bueno, pero ¿por qué ustedes se han demorado tanto en resolver el problema de la vivienda? Ah, bueno, porque mucho económicamente hemos tenido que gastarlo en proyectos solidarios, porque, por ejemplo, la brigada médica nuestra en Haití, ¿quién la mantiene? Haití no puede pagar por eso un centavo, porque no tiene que ser Cuba. Y entonces, ¿dónde sacamos ese recurso? Bueno, de nuestros propios pocos recursos, damos para que esa brigada funcione y pueda proteger al pueblo haitiano. Entonces, sí, en algunos casos nos hemos demorado en resolver situaciones, por eso mismo el asfalto de las calles. A veces en La Habana a ti te da vergüenza porque hay más hueco que calle. Son cosas que te golpean, pero son reales, es decir, podríamos comprar mucho más fácilmente todo lo que nos hace falta si no existiera el dichoso bloqueo. Y es real, no es una cuestión meramente de palabras, no, nos golpea todos los días en la existencia. Lo que más duele son los medicamentos, por ejemplo, porque bueno, esa es la vida de un ser humano la que está en juego, los alimentos. Pero hay toda la gama de la economía cubana, toda. Porque ya no tenemos prácticamente aviones que vuelen. ¿Por qué? Porque alquilamos, por ejemplo, los DC-10 en Francia. Tenían 10% de componente estadounidense. Estados Unidos cerró la fábrica, cerró la empresa, hizo que quebrara porque tenía relaciones con Cuba. Y ese es el bloqueo real, el que golpea todos los días a la sociedad cubana. Por eso también siempre agradecemos a toda la solidaridad, esa fuerza, ese respaldo para seguir luchando contra el bloqueo. Si Cuba no tuviera hoy bloqueo, ustedes saben cuántas cosas podríamos hacer. Si con bloqueo somos capaces de hacerlas, ahora imagínense sin él. ¿Cuánto mejoraría la vida del pueblo y cuánto podríamos hacer por otros pueblos del mundo? Sería realmente fantástico.
Hay quien dice con una ignorancia muy grande que el bloqueo es un asunto bilateral. Y yo les pongo un ejemplo rapidito. Cuando regresaron nuestros atletas de las Olimpiadas de Tokio, fuimos con el presidente como parte del grupo de personas que los recibieron, y conversando ahí con los deportistas que se acababan de bajar del avión y preguntándoles sobre sus impresiones de los Juegos, nos decían, hasta allá nos persiguió el bloqueo, porque en la Villa Olímpica, cuando llegaban los deportistas de los diferentes países con sus monedas, pusieron unos pequeños estanquillos para cambiar a la moneda japonesa. Uno ponía su pasaporte, el dinero, y cambiaba. Y cuando llegábamos los cubanos, que poníamos pasaporte y veían que éramos cubanos y poníamos los dólares que nos habían dado en la delegación, decían, no, a ustedes no podemos cambiarle porque ustedes son cubanos, el dólar es americano y estaríamos violando el embargo, como le llaman ellos. Hasta ahí, hasta una villa olímpica donde se supone que prime la fraternidad, hasta en esos detalles el bloqueo afecta al pueblo de Cuba. Pero respondiendo a la pregunta, es cierto, los retos ideológicos hoy son inmensos y el trabajo que se requiere hacer con la juventud es muy grande. Y les pongo un ejemplo, por eso les decía que no vivimos en el mismo mundo ni en la misma Cuba. Hace apenas unos años atrás, el imperialismo norteamericano gastaba decenas de millones de dólares en la propaganda contra Cuba, en la mal llamada radio y televisión Martí, que no es más que tratar de introducir señal de televisión en Cuba para difundir sus mentiras y sus ataques a la revolución, o señales radiales en Cuba para tratar de introducir que el pueblo escuchara sus mentiras y su desinformación sobre nuestra realidad. Cuba hizo un esfuerzo tecnológico, bloqueaba esas señales y al imperialismo le costaba mucho trabajo entrar su diversionismo y sus ataques ideológicos por esas vías, y no había prácticamente otra. Hoy en día, en apenas unos años, ya no necesitan hacer eso, porque nuestros jóvenes y en muchos casos nuestros niños se despiertan, encienden su teléfono con internet y ahí tienen toda un bagaje de agresiones, los mismos cientos y decenas de miles de millones que se dedican a crear espacios como, no voy a mencionar nombres porque no vale la pena, pero todos dicen de alguna manera Cuba, una sigla con Cuba para que se asocie, y son medios supuestamente independientes que tienen una tubería muy grande de dinero para operar, que compran, que pagan periodistas o supuestos periodistas, que viven de eso, que se han enriquecido de eso y que su única misión es tergiversar la realidad de Cuba, atacar constantemente la psiquis de los cubanos, pretender que los cubanos olviden su historia, que aborrezcan su historia, hacer que los cubanos adoren más los símbolos norteamericanos y a Mickey Mouse, etcétera, etcétera, que a los propios símbolos nuestros. Eso es un ataque constante desde que un niño se levanta, si tiene acceso a la internet, hasta que se acuesta, en todos y cada una de las facetas. Y contra eso tenemos nosotros que jugar nuestro papel. A eso tenemos que nosotros enfrentarnos, educar a nuestra juventud, trabajar cada vez más con nuestros jóvenes. Y les puedo asegurar que obviamente no es una tarea fácil, pero por supuesto no es una tarea en la que nos vayamos a rendir, ni mucho menos. Hay una cultura de la banalidad muy grande, del egoísmo, del individualismo, fomentando todos y cada uno de esos sentimientos egoístas y ese modo de vida de defiéndete tú, sálvate tú y olvídate de los demás, que es precisamente todo lo contrario a lo que aspiramos a inculcar los cubanos en nuestros jóvenes. Y es un reto grande el que tenemos por delante, porque tenemos que modernizarnos en la manera en que transmitimos nosotros nuestras ideas, nuestras enseñanzas. Tenemos que usar los propios códigos que usan ellos, tenemos que usar a veces sus propios instrumentos, pero es una batalla que estamos nosotros tratando de librar y lo vamos a hacer. Los CDR, les decía que somos alrededor de 8 millones de miembros y somos potencialmente también
una gran red social. Nos queda muchísimo por hacer, no tenemos digamos, todos los recursos del mundo tecnológicamente, pero hoy en día cualquier cubano tiene un teléfono con acceso a internet y estamos también nosotros movilizando a nuestra membresía que tomen parte del combate en las redes, que participen en las redes. A veces tan sencillo como subir una imagen de tu barrio, como subir una imagen de las actividades de tu CDR, transmitir esa realidad que otros pretenden ocultar o tergiversar. Y si usted se conecta en las redes y busca la etiqueta CDR Cuba o busca la etiqueta Somos del Barrio, pues se va a dar cuenta de que ya tienen un peso ya en la realidad cubana en cuanto a las redes se refiere, y por ahí pueden seguir nuestras actividades, y es señal de que poco a poco vamos avanzando también en esta labor ideológica que hoy, y esta batalla ideológica que hoy se libra en las redes sociales. El trabajo con la juventud es uno de los objetivos estratégicos que tiene hoy nuestra organización y al que le estamos dedicando importantes esfuerzos. Muchas gracias, Gerardo. Aleida, vamos a cerrar esta primera parte. Sé que todavía hay inquietudes, pero Yusuam va a seguir compartiendo con nosotros. Entonces es el momento en el que queremos darles un presente a nombre de Pilares, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Entonces, si gustan subir los compañeros, son hechos por talleristas del programa, con mucho cariño para ustedes. Bravo. Muchas gracias. Agradecemos mucho, Aleida, tu presencia con todo nuestro corazón. Gerardo, sabemos que tienen apretadísima la agenda, entonces, Yusuam, te quedas con nosotros. Si alguien más tiene preguntas, Yusuam, como joven cubano, puede con mucho gusto. Los dejamos con Yusuam, que además de ser diputado a nuestro Parlamento, y cualquier pregunta relacionada con cómo trabajamos en el Parlamento, se las puede responder. Además, es un joven de una extraordinaria cultura, un ferviente martiano, una de las personas que más conoce de José Martí en nuestro país, y que estoy seguro que les será muy ameno conversar con él. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en Jalapa. ¡Viva Cuba! Bueno, por ahí había dos manitas levantadas, entonces, si gustas acercarte, por favor. Sí, respecto a lo que acontece hoy en el evento, es como muy emotivo para mí. No es como tal una pregunta, es una aportación. Yo recuerdo que cuando me inscribí o me postulé para estar en programa Pilares, fue algo que a mí me llamó la atención, lo que pretende y lo que pretendía Pilares en su momento, porque yo lo vinculé mucho, encontré muchas similitudes con el programa de alfabetización que hizo Cuba en los años 60, con el ejército de alfabetización y la brigada Conrado Benítez. De hecho, hasta leí un libro al respecto. El punto es que el ver cómo se hizo esa campaña tan colosal en un año, llevar la educación justamente a todos los rincones de Cuba, eso fue como esa motivación, porque en programa Pilares ocurre algo similar. Si bien la mayor parte de la Ciudad de México cuenta con